Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Estamos en el contexto de la celebración del 93 aniversario del derramamiento del Espíritu Santo en Guatemala y en consecuencia también del surgimiento, del comienzo de la Iglesia de Dios Evangelio Completo de Guatemala. Gracias por acompañarnos. Hoy estoy gratamente acompañado con Bersaví Archila. Ella actualmente es la decana del Seminario Bíblico Pentecostal Centroamericano y está aquí para tener una conversación sobre la incidencia y la importancia de la educación teológica en el movimiento pentecostal, en la espiritualidad pentecostal. Bersaví, gracias por tu gentileza, tu generosidad de compartir este tiempo con nosotros. Por favor, te doy el espacio para que puedas saludar a nuestra audiencia. Gracias a ti por tener este gesto de invitarme. Dios les bendiga, un saludo a todos. De verdad es muy especial estar acá con ustedes y compartir sobre esta temática tan importante de la educación bíblica pentecostal. Así Así que es. aquí estamos para tener este diálogo y seguir aprendiendo, creciendo. Muchas gracias, gracias. Seguramente que va a ser, eh, espero que sea un diálogo fructífero, que pueda no solo tener una especie de introspección, porque tú y yo somos pentecostales, sino también que pueda generar algunas ideas que motiven a nuestros hermanos pentecostales a interesarse por su crecimiento Preparación. integral y obviamente por la preparación bíblica teológica que me parece que es una fuerza, es una, como diríamos, es un área que impulsa el crecimiento integral, ¿cierto? Eso sería genial, que este diálogo diera Ujú. como fruto ese deseo de las personas Sí, de sí, seguir sí, su preparación formal en cuanto a la sí. Biblia, la teología, ¿verdad? Que nos trae crecimiento personal y también en la iglesia, ¿verdad? Definitivamente. Ujú. Aquí en Guatemala, y me parece que en todo el mundo, los pentecostales son el grupo cristiano mayoritario. Tú sabes que el pentecostalismo ha ido creciendo y afortunadamente no es solamente numéricamente, sino que ha estado cobrando cada vez más un ímpetu donde el movimiento se está transformando, está creciendo integralmente. Por ejemplo, cada vez hay más interés en la educación teológica, cada vez hay más interés en la incidencia pública. Vemos a muchos de nuestros líderes estar ya ejerciendo influencia en los espacios públicos, como también en la cultura, en el arte. Y creo que parte de eso es precisamente fruto de la educación bíblica teológica. Por mucho tiempo se ha pensado que los pentecostales no estudiamos teología. De hecho, se nos decía que no teníamos teología. Creo que porque es una forma diferente de hacer y enseñar teología. Eh, es decir, los pentecostales como un movimiento del espíritu, como un movimiento postmoderno, de alguna manera tiene una forma distinta de hacer teología con los métodos y modelos de la era, de la era moderna, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace algún tiempo yo recuerdo que estuve en una conferencia con la Sociedad Bíblica de Guatemala y yo me presenté como un pentecostal. Y Ujú. luego me llevaron a una entrevista y mientras íbamos para allá me dicen, ¿usted es pentecostal? Sí. Y los pentecostales estudian. Porque la idea era que los Sí, pentecostales no no tenían estudiamos, ¿verdad? escuelas, sí. Porque nuestra teología es más narrativa, Mm. le damos prioridad a la oralidad Le en damos fin, espacio a la experiencia. es muy importante para nosotros la experiencia. Y es lo que quería decir hace un momento cuando decía que en la modernidad los sistemas teológicos eran muy racionalistas, Así es. pero en la posmodernidad, especialmente por el pentecostalismo y seguramente otros movimientos, pero se ha puesto sobre la mesa otro método, la oralidad, la narrativa, El eh, sentimiento, la experiencia, el ujú, sentimiento con Dios, los afectos los afectos. y que últimamente se han articulado teologías. Y precisamente, fíjate, eso para mí ha sido muy, muy, muy alentador, porque recuerdo Ujú. cuando yo comencé mi peregrinaje teológico, buscabas un libro de algún pentecostal, no lo encontrabas. Así es. No había producción teológica pentecostal. Posteriormente, los que nos llegaban acá venían por sociólogos, por antropólogos y por otros teólogos de otras confesiones. Pero ahora
como que la reflexión teológica está surgiendo desde adentro. Los pentecostales están haciendo teología. Bersabí, ayúdanos, por favor, para nuestra audiencia, refréscanos. ¿Qué es la teología? Bueno, es muy importante todo lo que estás recordando, Eric. Ahora nosotros tenemos ese bagaje teológico, ¿verdad? Ujú, Estamos haciendo teología desde nuestro contexto, desde ujú, Latinoamérica, ujú, y tenemos ahora muchos materiales propios ujú, ujú, que nos ayudan a comprender nuestra fe, lo que nosotros profesamos. Y es bueno esta tarde recordar qué es la educación ujú, teológica, y nosotros le damos ese tinte pentecostal también, ujú, ¿verdad? Yo creo que para definir ese término de educación teológica, tenemos que entender que primeramente, ¿verdad? Antes de unir estos dos términos, ¿qué es la educación? La educación tiene que ver con ese proceso formativo que ayuda a las personas a abrir su mentalidad, a tener una visión ujú. amplia de la vida, con el objetivo de traer desarrollo, Ok, un desarrollo integral en las personas. interesante. Entonces, yo creo que antes de unir los términos, comprender qué es la educación. Hay una Ujú. frase ya muy conocida, ¿verdad? Que la educación es un proceso de información, de formación y de Sí, transformación. eso corre en las venas de los cevicanos. Los ubicaron, Esa nos lo frase, dejaron bien sí, claro. esa frase. Yo me la tatué. Bueno, porque sabemos, lo hemos repetido muchas veces, lo aprendimos de Sí, nuestros maestros. sí. Y bueno, entender primeramente qué es la educación, porque cuando ya unimos los términos, ¿verdad? Entonces ahora ya entendemos que la teología tiene que ver en una definición bien básica, que es el estudio de Dios, o quizás debamos decir el estudio de la autorrevelación de Dios, Ujú, porque si nosotros pensamos que vamos a conocer a Dios, sí. ya nos metemos en un problema. Pero si nosotros decimos vamos a estudiar la autorrevelación de Dios, es decir, la forma en que Él se da a conocer, Ujú, de quién es Él y de las cosas que hace. Entonces, si nosotros unimos este término, entonces vamos a tener una definición que realmente, si la llegamos a entender, va a traer esa transformación que deseamos. Entonces, estamos ujú, hablando que la educación teológica es ese proceso formativo que nos ayuda a comprender cómo Dios se ha revelado, quién es ujú. Dios y las cosas que hace, y cómo quiere Él que nosotros como su creación podamos vivir nuestra vida. Si nosotros lo llevamos al ámbito pentecostal, entonces vamos a traer también a un invitado especial, que es como el Espíritu Santo nos ayuda y nos ilumina también a entender qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Si Ujú, nosotros vemos la educación bíblica teológica de esta forma, claro que vamos a tener transformación. Si ya de por sí la ujú, educación trae transformación, ahora sí es una educación acerca del ujú, Dios ujú. Todopoderoso, y es una educación en donde el Espíritu Santo tiene un papel protagonista de Ujú. iluminación en nuestra vida. Realmente debe traer Sí, transformación definitivamente. a nuestra vida. Y es que Dios es un gran educador. Así es. La educación está muy vinculada no solo a la revelación, sino a la actuación de Dios. Así es. Podemos ver en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento cómo Dios educa a su pueblo para que vivan bien. Digo esto porque tú mencionabas que la educación es un proceso de transformación, nos humaniza, Ujú. permite el El desarrollo, desarrollo. nos permite recuperar nuestra identidad como imagen de Dios y también el desarrollo de nuestras facultades para vivir bien, para construir un mundo mejor. Así que definitivamente la educación teológica debe ser un imperativo para todo cristiano. Debería ser un imperativo, no Ujú. como algo opcional, como lo vemos muchas Ajá. veces, sino como una obligación, Ok. porque nosotros como cristianos, como hijos de Dios, necesitamos conocer Ujú. quién es Él y cómo actúa y cómo Sí. quiere que nosotros actuemos. Y desde ese punto de vista la educación teológica debe ser para todo cristiano, ¿cierto? No solo para un grupo, no solo para los pastores, no solo para los ministros, sino creo que es para toda la iglesia, ¿cierto? Debería de ser la educación inclusiva, Ujú, ¿verdad? Y debería de estar
al alcance de todos. Ujú. Así debería de ser. Sí. Pues, lamentablemente, en muchos ambientes la educación es algo de un privilegio, ¿verdad? La Sí, educación bíblica sí, teológica, sí, sí. pero la De educación, hecho, perdón, de sí, hecho la educación por sí en nuestros países, ujú, aquí en Centroamérica, en Guatemala, la educación es un privilegio. Tenemos un gran porcentaje nosotros aquí en Guatemala de analfabetismo. Y no digamos, por el otro lado, la educación teológica se reduce todavía. se reduce, ¿verdad? Y Ujú. como hay cupos Sí, sí, para algunos, ¿verdad? sí, No nos sí, vamos a sí, meter en temas ahí sí, más sí, delicados, sí. pero sí, la educación Para debería una estar élite, ¿verdad? Sí, accesible a todas las sí. personas que desean, ¿verdad? Y cada Acercarse a Dios. iglesia local debería ser un lugar de estudio y de formación bíblica, teológica. La educación cristiana en las Sí. iglesias locales. Bueno, Ujú, por ahí comienza, pienso ujú, yo, la ujú. educación bíblica teológica, pero es un tema que está bastante descuidado, ¿verdad? La Sí. educación cristiana Ujú, en la iglesia. Eh, Más hablo de este proceso un poco formal. ujú. Quizás a veces se da algún tipo de Sí, educación cristiana definitivamente, informal, definitivamente. pero ¿qué importancia es la educación formal Ujú. desde la Un iglesia? pensum un poquito más elaborado, más profundidad Sí, más académica. definido, con objetivos más Ujú, claros y que busque realmente esa transformación en la gente ujú, desde la iglesia local. ujú. Y Sí. entonces estar accesible a Mm, todos los miembros de la iglesia. Y luego pues la educación es llevada a un nivel un poquito más profundo, pero siempre tener esa disponibilidad para la ujú. gente que desea conocer a Dios. Incluso debería estar accesible para gente que no profesa nuestra fe, ¿Verdad? que no Ujú. profesa nuestra fe, pero Sí. que les Fíjate interesa. que siempre he pensado que el hecho de que pases por un seminario, que vayas a tomar un curso, te va a hacer más humano, más gente, Ujú. porque te va a ayudar a la comprensión de la vida, te va a ayudar a... para mí el Evangelio humaniza, Así es, así debería de ser, ¿verdad? Que ¿verdad? la educación Ujú. bíblica teológica nos humanice. Y de hecho estaba escuchando una conferencia un poco antigua de John Piper y él estaba hablando sobre no desperdiciar nuestra vida en el seminario y decía, él, ¿cómo no desperdiciar la vida en el seminario? O sea, ¿cómo aprovechamos nosotros esa educación sistemática o esa educación bíblica teológica? ¿Cómo la vamos a aprovechar realmente? ¿Cómo aprovechamos 3 años que Sí. estuvimos metidos en un seminario? Bueno, él hablaba de que si nosotros llegamos a desarrollar ese gozo en el Señor, ese deleite en En estudiar estudiar, la sí, palabra de Dios y definitivamente. también desarrollar esos valores del Sí. alma. Ujú. O sea que la educación bíblica Sí. teológica debe estar accesible para todos porque debe producir Sí. en nosotros esa humanización que tú estás Sí. hablando y esos valores del reino. Y creo No, que... Y no creo, debemos de salir más fríos de un sí, seminario. sí, sí. De hecho, vamos a hablar de eso más al ratito. Pero fíjate que yo creo que lo que tú has dicho, repitiendo lo de Paiver, creo que eh, esa es la razón por la que los que comenzamos a estudiar nunca dejamos, nunca paramos. Ujú. Siempre queremos ir más allá, más allá. Creo En que ese no, sentido tenemos la obligación de sí, seguir siempre sí, sí, reflexionando. sí, sí. Y te decía también otro detalle, es que em, no sé dónde leí que los seminarios existen porque la iglesia local dejó de hacer su función de formar y educar teológicamente a los miembros. Y decía eso porque primero creo que nos hace falta como iglesia tener más compromiso con la educación, con los programas de educación teológica, como decías tú, formal, sistemática. Los pentecostales hemos pensado, a ver, lo digo diferente. Creo que hay una idea muy popular. Ujú. Los pentecostales, por su experiencia con el Espíritu Santo y su creencia que el Espíritu empodera para el servicio, han dicho, no necesitamos la educación teológica. Ujú. Que sí, creo que es una idea popular, pero que ya se está disipando porque Cierto. nosotros como pentecostales siempre hemos entendido esa unión entre la palabra y el Muy espíritu. bien, Creo que eso no se puede separar, muy ¿verdad? La bien. unión entre la palabra y el espíritu.
nuestras experiencias son sometidas a la Ajá, palabra. ajá. Y eso es lo que estudiamos en los seminarios y también en la iglesia local, ¿verdad? Cómo nuestras Ujú. experiencias pueden ser sometidas bajo el filtro de la palabra. Y eso va disipando esa idea de que nosotros Muy bien. no estudiamos o no seguimos los programas sistemáticos. Creo que debemos de tener presente esa unión que no puede separarse el espíritu y la palabra. Ok, también creemos en el sacerdocio de todos los creyentes. Ujú. Tenemos dones, tenemos dones espirituales que Dios nos dio para servir y creo que para servir bien, para hacer las cosas con excelencia, necesitamos capacitación, la del Espíritu Santo y luego lo que tú has mencionado, ¿verdad? Ujú. Esa orientación que nos permite ser más efectivos en nuestra labor y nuestro ministerio. ¿Cuáles podrían ser los beneficios? Bueno, son muchos. Ujú. Mejor dime unos pocos beneficios de la educación teológica, porque estoy seguro que hay muchos, pero ¿cuáles podrías tú mencionar de manera así, haciendo una síntesis? Como dije, son Ujú. muchos, pero Pues sí, yo de creo manera que puntual. la educación bíblica teológica trae beneficios Ujú, ujú, personales, ok, ministeriales, muy bien. espirituales, Ujú, ¿verdad? Pero yo creo que uno de los beneficios más grandes que nos trae la educación bíblica teológica es que nos ayuda a cambiar paradigmas ok, mentales que muchas veces ujú, nos esclavizan. Entonces viene la iluminación de la palabra y nos cambia nuestra mente. ujú, Y al cambiar nuestra mentalidad, nosotros podemos desarrollarnos en las diferentes áreas, ¿verdad? ujú. No es un lavado de cerebro, como lo O a dicen, lo mejor sí, de todas aquellas cosas que no son de las buenas, de aquellas negativas. cosas nocivas. Así es, de esas cosas nocivas, porque, bueno, hemos escuchado esa frase, Ajá, la pobreza está en la mente, ¿verdad? ujú, Entonces yo creo que sí, los valores del reino ujú. nos cambian nuestra perspectiva de Sí, la vida, claro, claro. de lo que es el matrimonio, de Ujú, cómo debemos llevar nuestras finanzas, ujú. de cómo debemos actuar en la sociedad. Entonces, eso de verdad transforma. Definitivamente. Ese es uno de los beneficios más grandes, porque ese beneficio de cuando Dios nos cambia nuestra mentalidad, nos lleva a tener una conducta diferente en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, con nuestros hijos, en el trabajo, en la universidad, en donde quiera que estemos. Ujú, Y eso obviamente va a traer beneficios a la sociedad, definitivamente. va a traer beneficios a la Y sociedad. creo que desde ese contexto, por eso la ignorancia es, es, es nociva, Es nociva. es autodestructiva porque impide el desarrollo del ser humano. Entonces, bueno, y ahí esa otra frase que ya nos la Ujú, dijeron mucho en el seminario también, ¿verdad? Que la ignorancia, que la educación es cara, pero es mucho más cara ujú, la ignorancia, ¿verdad? Es mucho más ujú. cara, es mucho más caro que nosotros no nos metamos en ese proceso formativo de la palabra, ese estudio sistemático de la palabra. Entonces la educación nos abre la mente, nos cambia paradigmas que nos han esclavizado y nos dignifica. Eso es lo que hace Definitivamente. la palabra, nos Ok. dignifica. Entonces yo creo que son de los beneficios más grandes Ujú. que podemos experimentar y mucho más las mujeres en esta sociedad y en esta sociedad Sí, machista, ¿verdad? En la que sí. nos ha tocado vivir. Entonces, el estudio de la palabra nos enseña nuestro valor en el Señor. Ok. Ok, yo podría agregar que, y lo digo como un pastor, lo digo como una persona muy involucrada en la vida de la iglesia. Creo que también me ha ayudado a mí a entender la fe, a practicar de manera más coherente la fe Ujú. con lo que la escritura dice, porque hago una comparación de la forma en que hago el ministerio y cómo lo hacen otras personas, ¿no? Creo que eso aporta muchísimo no solo a comprender la fe, sino a practicarla también. Me parece que también podemos, como tú mencionabas, contribuir más significativamente a la construcción del reino de Dios en esta tierra, de un mundo más habitable, Ujú. más humano, creo. Y así que conviene, Conviene que sí. conviene que Así que nosotros. inscríbanse en el Sí, seminario. exactamente. Conviene que los hermanos pentecostales, nuestros hermanos de la Iglesia de Dios y demás iglesias, bueno, pentecostales y no pentecostales, apuesten
a la educación, porque sí trae grandes beneficios. Hace algún tiempo, yo recuerdo cuando yo comencé mi peregrinaje en la educación, yo era jovencito, bueno, sigo siendo jovencito, pero hace 20 y algo de años, ya pasaron los años, hace 20 y algo de años, yo recuerdo que comencé mi peregrinaje en educación y recuerdo que una persona me dijo, ¿para qué va a ir al seminario? El seminario es el cementerio de pastores. Wow. Ahí salen fríos, ahí se pierden, ¿verdad? Entonces, pero yo estaba tan ilusionado, tan emocionado con estudiar, así que no presté atención a esas palabras. Pero esa es Y una no idea. pasó eso contigo. No, no, creo que no, creo que no. Eh, espero. Pero es una idea que ha estado presente en muchas personas. Sí, Otra vez, porque el movimiento pentecostal es un movimiento del Espíritu, pensamos que no necesitamos más que la obra del Espíritu en nuestra vida y a veces hemos visto con sospecha la educación bíblica y teológica. ¿Tiene la educación teológica un aporte? ¿Tiene la educación teológica algo que contribuir a una espiritualidad ferviente? claro que sí, mil veces que sí, ¿verdad? ¿Verdad? Eso es lo que pensamos. Bueno, de hecho yo les digo a los estudiantes, lo que vamos a hacer es un ejercicio espiritual. Ujú, Qué bueno es seguir viendo la academia en nuestros seminarios bíblicos como un ejercicio espiritual, ujú. para que no se Es que lo convierta es, ¿verdad? en algo frío, ¿verdad? Ujú, Porque es un ejercicio espiritual porque nos estamos acercando a lo que tenemos de la revelación de Dios. ujú. Entonces ese ejercicio espiritual, además creemos que el Espíritu Santo nos ilumina cuando Claro. nosotros nos acercamos a Él. Ujú, Es un ejercicio espiritual. Entonces, si nosotros nos acercamos a la palabra para entender la forma en que Dios quiere que nosotros nos conduzcamos en la vida, ¿verdad? Y que nosotros eh, no caigamos en pecado. No vamos a definir acá lo que es pecado, pero escuchaba también a un pastor y me gustó lo que dijo, que el pecado es todo aquello que hacemos eh, dejando de lado a Dios como ujú, prioridad. Es decir, ujú, todo lo que elegimos ujú, antes que Dios, ujú, entonces nos conduce a una ujú. forma pecaminosa. Es una especie de idolatría, ¿cierto? Ajá, de idolatría. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la palabra, nos ayuda a que nosotros entendamos los límites que Dios ha dejado Ujú, para protegernos, ujú, los límites que Dios ha dejado en su palabra para que nosotros no caigamos en situaciones que realmente esclavizan al ser humano. ujú, Cuando la gente piensa que es libre, pero realmente es esclava ujú, de algunos vicios, malos hábitos que destruyen su vida. Entonces no está siendo realmente libre, ujú. sino que Está viviendo en libertinaje, está pero no en libertad. viviendo en libertinaje, pero realmente es esclavo Ujú, de ese mal hábito, de esa situación que él está ujú, autodestruyendo. Entonces la palabra nos ayuda a entender esos límites que nos esclavizan y nos ayuda a protegernos. Esos límites, hay gente que no le gusta las reglas, pero esos límites nos ayudan, nos protegen. Entonces, ese ejercicio nos empuja a que nosotros estemos más conectados con Dios, con lo ujú, que Él quiere, con su voluntad, con el propósito de Él en nuestra ujú, vida. Y cuando nosotros realizamos el propósito de Dios en nuestra vida, ujú, obviamente nos vamos a sentir ujú, plenos, ujú. nos vamos a sentir Definitivamente. satisfechos, desarrollados. Es que los mandamientos del Señor no están para coartar la libertad, Así es. sino para garantizar nuestro bienestar individual y colectivo. Ujú. Cuando uno se acerca a la escritura y la empieza a comprender, uno se va a dar cuenta que lo que Dios quiere es, como dijera Jesús, he venido para que tengan vida y vida en abundancia, vida plena, ¿no? Vida plena. Entonces, la educación bíblica teológica sí nos conecta con Dios y Ujú. con lo que Él Ok, quiere que nosotros hagamos, muy bien. ¿verdad? Entonces, debemos como de redefinir qué es espiritualidad Ok, pentecostal. muy La bien. espiritualidad pentecostal, bueno, hemos estudiado un teólogo de la Iglesia de Dios muy Ajá. famoso, Steve Land, Ujú. que él habla acerca de la espiritualidad pentecostal. Y aquí tengo su libro. Sí, entonces A la mano. él hace un aporte que para mí es
es un gran aporte porque nos ayuda a poner fin a esto de que los pentecostales solo son experiencia, que no tienen conocimiento, que no les gusta la palabra, porque él habla de la espiritualidad pentecostal, de la práctica pentecostal, pero él lo que hace es decir, ¿saben qué? Para ser espirituales desde la perspectiva pentecostal tiene que haber un equilibrio entre la ortodoxia, ¿verdad? Que es nuestras creencias correctas, la ortopraxis, que es nuestras prácticas correctas, y la ortopatía, que son nuestros afectos. Entonces hay un equilibrio entre lo que creemos, entre lo que conocemos de Dios, lo que hacemos y lo que sentimos. Está conectado, y esa es la perspectiva que transforma para mí. Eso es lo que transforma. Entonces, realmente la educación bíblica está conectada a nuestro crecimiento espiritual. No puede ser que alguien diga, pues a mí me gusta mucho orar y sentir, ¿verdad?, el Espíritu Santo, pero no le gusta aprender de la palabra de Dios. No le Hay gusta una educarse. contradicción. Hay una contradicción. Y yo me atrevo a decir que esas experiencias son sospechosas. Si alguien tiene esas experiencias, pero que Sí. no va a la palabra, que no tienen, alguien que dice que tiene experiencias con Dios, pero que descuida el conocimiento de las escrituras, yo miraría como sospechosas esas experiencias, porque creo que una experiencia auténtica con Dios nunca va a dejar de lado la reflexión, el razonamiento, Así porque es. Dios nos hizo seres integrales que tenemos afectos, pero también tenemos una inteligencia, tenemos capacidades lógicas en las que se... Y la fe las integra, ¿cierto? Exacto, esa integración de la que Ujú, habla Land, ¿verdad? ujú, Esa integración. Entonces creo que hay un gran desafío para que seamos coherentes con lo que sentimos, ujú, las experiencias ujú, pentecostales, y con lo que pensamos, reflexionamos de ujú. Dios y lo que practicamos, ¿verdad? Y desde ese punto de vista, me parece que la espiritualidad pentecostal es una de las mejores. Así es. Porque Es integral. integra todo Ujú. esto. Los otros sistemas que apreciamos y valoramos se quedan cortos, no integran los afectos, no tienen espacio para la experiencia auténtica con Dios. Así que ¿Qué haríamos sin los afectos, verdad? fíjate, Ujú, es una... Bueno, yo creo que estos sistemas deberían de ujú, repensar su antropología, ¿no? ujú. Porque los afectos son parte integral Del ser de humano. nuestra, ajá, de nuestra naturaleza, y además fueron puestas con Dios para que nos relacionáramos con Dios. Ujú. Y también creo que, bueno, precisamente por eso necesitamos esta integración, ¿cierto? Las experiencias, el conocimiento de la escritura, el estudio de la teología, para que podamos tener una espiritualidad más profunda. Ujú. Desde ese punto de vista, Bersaví, creo que la educación teológica tiene mucho que aportar a los siguientes movimientos del espíritu. Lo digo, te lo Amén. planteo de esta manera. Creo que cada generación debe tener su propio Pentecostés. Qué bonito. Fíjate, te digo eso porque, una vez más, yo soy pastor Ujú. y mi reflexión es desde la tarea pastoral. En nuestras iglesias pentecostales, cada vez tenemos menos gente bautizada con el Espíritu Santo, que es una doctrina muy significativa. Sí. Acabamos de hacer mención de la experiencia con el Espíritu de Dios. Entonces, veo que estas nuevas generaciones, especialmente las que están estudiando teología, porque me he encontrado con que hay muchos pentecostales que están haciendo aportes muy significativos, una reflexión teológica muy profunda, pero como que están careciendo de lo que antes alardeábamos, la experiencia con Dios. No fuimos al otro extremo. Parece que el efecto del péndulo, ¿no? Ujú. Se está yendo ahora hacia el otro extremo. Entonces nosotros estamos viendo hacia el pasado, sí, con suspiros, Ujú. lo que pasó, hacemos alarde de las historias que pasaron. Por ejemplo, nosotros aquí en Guatemala, en Totonicapán, ¿verdad? Hace Ujú. 93 años, y contamos esas historias, pero hace 93 años. ¿Y qué de nosotros ahora? ¿Y qué de las generaciones futuras? También tendrán que ver al pasado para suspirar de lo que el Espíritu de Dios hizo como pastor.
que conduce a una iglesia, quiero pensar que los estoy conduciendo a un nuevo Pentecostés. Me gusta esa frase de que Sí, cada y cada generación generación debe tener debe su vivir propio su propio Pentecostés. Pentecostés. Bueno, si vemos al pasado, es importante ver siempre la historia, que sea Sí, para volver a vivir y no quedarnos ok, solo del recuerdo. está bien. Yo Ajá, diría, yo lo digo de otra manera, ajá. permíteme decirlo. Yo creo que hay que ver al pasado con gratitud, Con gratitud, sí. porque tenemos una herencia muy fabulosa y agradecer esa herencia, ¿no? Pero creo que el futuro de Dios siempre es mejor. Así es. El futuro de la iglesia siempre va a ser mejor y bueno, y debe de ser mejor. Recuerdo al doctor Zabaleta hablaba también de esto, que cómo estamos cambiando en el mundo, los cambios tecnológicos, los Ujú. avances. Entonces, las cosas no pueden ser exactamente igual en el Sí, pasado y en la claro, claro. iglesia tampoco va a Por, ser ujú. exactamente como Por fue. eso, por eso no lloro revivir, Ajá. sino yo quiero vivir el futuro de El Dios. futuro es mucho Ajá, mejor que el ajá, pasado. Se ajá. hablaba de esta realidad. El futuro que Dios tiene para las generaciones es un futuro mejor. Pero qué bueno reflexionar en que cada generación debe de procurar vivir su propio Pentecostés. Ujú. Porque si no, lo que va a pasar es que nos vamos a quedar, como tú decías, con los recuerdos, con los suspiros, con la historia, Ajá. pero realmente las nuevas generaciones no están experimentando el bautismo en el Espíritu Santo, realmente las nuevas generaciones no están viviendo la vida en el Espíritu y no están haciendo esa conexión que hablaba Lan, o sea, su Ujú. fruto, sus acciones no concuerdan Ujú. con lo que se está aprendiendo en el seminario. Ujú. Entonces, nosotros conocemos que los grandes avivamientos surgieron de momentos en el espíritu, de momentos de reflexión bíblica, donde Ok, la gente se encerraba a estudiar cierto. la palabra y a veces, bueno, hoy en día creo que hay mucho deseos o mucha necesidad de ver qué es lo novedoso y está bien, debemos de ser innovadores en cuanto a la eclesiología, a lo que hacemos en la iglesia, pero yo creo que siempre vamos a volver a las cuestiones más sencillas, fundamentales, Sí, los los rudimentos de la fundamentos. fe. Sí. Entonces, volver a esa espiritualidad que nos conduce a la oración, al estudio de Ujú. la palabra, a Ujú. la reflexión, a la meditación, a todas las disciplinas, es lo que debemos hacer si Ok, queremos vivir nuevos avivamientos, sí. si queremos vivir ese nuevo Pentecostés. Ujú. Tenemos que volver a estas cuestiones tan sencillas que muchas veces el activismo, lo Sí. que ha venido a tomar posición en la nueva generación, creo que es la plataforma, el Ujú. ser vistos, el ser reconocidos, los títulos, las credenciales. Y sí, o sea, son cosas importantes, pero lo más importante son los fundamentos. Y esos fundamentos siempre te van a llevar a una vida sencilla, a una fe sencilla Interesante. que tiene que ver con oración, con lectura de la palabra, con el Sí, estudio bíblico, con la educación sí. teológica. Y si tú recuerdas, todos los movimientos del espíritu, todos los avivamientos Avivamientos. han estado precedidos de un profundo estudio de la escritura. En el contexto de la Iglesia de Dios en Estados Unidos fueron 10 años de 10 estudio y años. oración. Aquí en Guatemala, en Totonicapán, fueron 14 años de Ujú. estudio, de oración. Así que creo que la teología puede impulsar un nuevo avivamiento espiritual. Sueño Una con eso. verdadera pasión por la palabra. Sí. Y No mira, pasión por ser reconocido, sino pasión por la sí, palabra. por Dios, por Por su Dios, palabra. sí. Fíjate que eh, he notado que si nuestro Pentecostés hubiese tenido, bueno, mejor me lo guardo. Por, Continuará. sí, continuará, sí. Iba a decir, iba a decir, pero por la susceptibilidad ya no lo dije, pero iba a decir que nuestro Pentecostés se dio en una clase pobre, con muy poca preparación académica. Ujú, Si ese movimiento del espíritu se hubiera dado en otro contexto, en otra clase social, creo que el impacto hubiera sido mayor. ujú. Bueno, la academia eres tú, entonces De la cabeza, ¿eh? ayúdame a pensar en esto. Estoy pensando estoy pensando y esperando, Ujú. y he estado, en palabras nuestras provocando un nuevo mover del espíritu, un nuevo avivamiento.
Y tengo la ilusión, tengo la esperanza de que, Debería de ser así como tú dices, un impacto mayor. ¿verdad que Un sí? impacto mayor. Si ahora Más tenemos informados, tenemos recursos, más más tecnología, más información, teología, deberíamos, deberíamos de tener un impacto más ¿verdad? grande, pero un impacto de transformación, Sí, porque eso es lo que se... auténtico. Es que mira, por ejemplo, cuando yo observo el movimiento pentecostal en Guatemala, han sido años muy, muy hermosos, muchos milagros, muchas iglesias que se han plantado. Sin embargo, todavía hay mucho que lograr. En En la Guat- sociedad, por en ejemplo. Sí, a eso me refería. En Guatemala tenemos un montón de iglesias. Tenemos un montón de iglesias. Se cree que aquí en Guatemala somos más del 50% de cristianos y un gran porcentaje somos pentecostales. Wow. Pero tú no ves un impacto transformador de estos pentecostales como hemos estado hablando acá. Tú vas a ver que este país es un país con altos índices de corrupción, con altos índices, híjole, con altos índices de nutrición infantil, ¿verdad? Entonces, tenemos muchos problemas sociales que la iglesia todavía no ha sido capaz de transformar porque me parece que algo ha faltado en este movimiento. Entonces, sueño con que los siguientes movimientos del espíritu, por cuanto son más informados, tengan mayor impacto. ¿Tú qué piensas? Yo creo que sí debe de ser así y oremos Ujú, y iniciemos nosotros también, ¿verdad? Siendo ujú, esas personas que si tenemos este privilegio de tener ese acceso a la información y este privilegio de ujú, formarnos, de seguirnos formando, porque estamos en ese camino, de seguirnos formando, que nosotros iniciemos ese cambio, ¿verdad? Seamos ujú. ese cambio y también tratemos de influenciar a los estudiantes, que los estudiantes, lo que decíamos atrás, ¿verdad? Que los estudiantes no salgan con solamente con la cabeza muy grande o que esas ideas se suban y nos cause humo en el cerebro y nos mareemos, sino que los estudiantes de teología realmente salgan con esos valores del reino, con esos valores Ok, para el alma y que realmente van a cambiar la ujú, sociedad, ¿verdad? Entonces, yo ok, sí creo en ese futuro mejor y creo que Dios nos ha dado toda la capacidad y todos los recursos para que podamos experimentar. ok, muy bien. Entonces, cada generación debe tener su propio Pentecostés y la educación teológica sí tiene una incidencia. Sí tiene ¿Verdad? una Tiene una incidencia en el incidencia, avivamiento de... prepara los corazones. Cuando estudiamos teología, cuando pues, comprendemos mejor a Dios, cuando comprendemos a Dios, siempre estamos a expectativas de lo que Él hará, entendemos su propósito, entendemos su agenda y seguramente procuraremos caminar en sintonía con su voluntad para los tiempos. Así que, Prepara esos corazones. ¿verdad? Ya vamos terminando, ¿verdad? Pero Ujú, me recordaste ese pasaje donde iban camino de Maús ujú, y Jesús abre las escrituras, ujú. ¿verdad? Y entonces ellos dicen, no sentíamos cómo ardía nuestro Ardía el corazón corazón. cuando Él nos hablaba de la Ok, palabra, ¿verdad? muy bien. Entonces es importante acercarnos a La la palabra. teología debe hacer arder nuestro corazón Ujú. para Dios, Para Dios. Y eso va a cambiar, sí o sí, va a cambiar nuestra sociedad, va a traer transformación a nuestra iglesia y a y a nuestra nuestra sociedad. sociedad. Gracias, Bersaví, por tu tiempo, muy amable. Gracias por acompañarnos hoy. Y a usted también, gracias por acompañarnos en este segundo diálogo del mes de abril. Les invito cordialmente para el próximo viernes. Tendremos a otro invitado para que nos acompañe y seguiremos hablando acerca de la teología pentecostal. Que el Señor les bendiga. Un abrazo. ¿Quieres Gracias, despedirte? pastor. Sí, gracias, pastor, por haberme invitado. Dios los bendiga. Un abrazo a todos. Hasta luego.